¿Qué pasaría si les dijera que el precio de la gasolina que pagarás mañana, la estabilidad de tus ahorros y el futuro de la inflación global no se deciden en Wall Street, sino en un estrecho corredor de agua de solo 33 kilómetros de ancho? Mientras el mundo miraba hacia otro lado, el estrecho de Hormuz acaba de convertirse en el epicentro de un terremoto financiero que amenaza con derrumbar el orden establecido. Irán no solo está luchando contra una hiperinflación que ha pulverizado el rial hasta los 1.5 millones por dólar, sino que ha decidido jugar su última carta, el bloqueo de la yugular energética del planeta. Por este punto transita el 20% del petróleo mundial y hoy, con las rutas paralizadas y los fletes disparándose, el crudo ya golpea la puerta de los $90, amenazando con una nueva ola de inflación que nadie, absolutamente nadie, podrá esquivar. Pero este video no es solo sobre el petróleo, es sobre la autopsia de una moneda zombie. En las calles de Teherán, el rial ya no es dinero, es un recordatorio del fracaso. Con una inflación alimentaria que ha roto la barrera del 100.5%, las familias iraníes están viviendo el experimento más cruel de la modernidad, ver cómo el trabajo de una vida se evapora en horas mientras el gobierno borra ceros de los billetes en un intento inútil para ocultar el sol con un dedo. En este episodio de la Sociedad del Dinero, vamos a diseccionar la caída libre del rial iraní, una moneda que en este marzo de 2026 ha dejado de ser dinero para convertirse en un papel zombie. Analizaremos por qué está ocurriendo este desastre, revelando la mezcla tóxica de sanciones, aislamiento bancario y una impresión de billetes fuera de control que ha destruido el valor del trabajo. Para entender qué está pasando con el rial iraní hoy, hay que dejar de mirar las gráficas de Wall Street y empezar a mirar los radares militares en el estrecho de Hormuz. Lo que estamos viviendo no es una devaluación común, es el colapso final de una moneda en el epicentro de un conflicto bélico. En las últimas 48 horas, tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra objetivos en suelo iraní, la Guardia Revolucionaria ha cumplido su amenaza histórica. El estrecho de Hormuz, la yugular por donde circula el 31% del petróleo mundial, ha sido cerrado de facto. El resultado, el rial ha entrado en una espiral de muerte, pulverizando la barrera de los 1.5 millones por dólar en el mercado negro, mientras que oficialmente el gobierno intenta sostener una ficción que ya nadie cree. Esta parálisis del estrecho ha cortado el último pulmón de la economía iraní, sin la posibilidad de exportar su crudo, incluso el petróleo fantasma que vendían a China. La entrada de divisas al país se ha detenido en seco. El Banco Central, en un acto de desesperación total, ha inundado las calles con billetes recién impresos para intentar calmar un mercado que solo exige dólares, oro y bitcoin. En Teherán, los precios de los productos básicos como el pan y la carne se han duplicado en apenas 3 días, impulsados por una inflación alimentaria que ya supera el 105%. Estamos viendo la dolarización forzosa de esta sociedad que ha perdido toda esperanza en su soberanía monetaria. Pero lo más peligroso es el efecto contagio. Mientras el rial se hunde, el precio del petróleo Brent ha saltado un 10% hoy mismo, acercándose peligrosamente a los $100 por barril. Lo que empezó como una crisis interna en Irán se ha transformado en este preciso instante en un shock inflacionario global. El espectador debe entender que el rial iraní es el canario en la mina. Su caída libre es el anuncio de que la era de la energía barata y la globalización estable ha terminado. En Irán, el dinero ya no es una reserva de valor, es una brasa caliente que la gente suelta apenas la toca para comprar cualquier cosa física, desde una stablecoin hasta un repuesto de coche, en una cartera frenética por la supervivencia antes de que el próximo misil o la próxima sanción conviertan sus ahorros en cenizas. Para entender el colapso del rial, debemos levantar la mirada del suelo de Teherán y observar el tablero global, porque este desastre no es un accidente aislado, sino la consecuencia inevitable de una maquinaria diseñada para fallar. No se trata solo de números rojos en una pantalla, estamos ante la tormenta perfecta donde la arrogancia política se estrella contra la física económica.
El origen de este cataclismo radical en una pinza mortal de aislamiento y mala gestión. Por un lado, la desconexión total del sistema SWIFT ha dejado a Irán como una isla financiera, obligándolo a operar en una economía de trueque medieval en pleno siglo XXI, donde vender petróleo implica aceptar descuentos humillantes o cobrar en divisas que no puedes utilizar libremente. Pero la verdadera estocada ha sido interna. Ante la falta de ingresos reales, el gobierno ha caído en la adicción más destructiva que existe, la monetización del déficit. Ha impreso reales a una velocidad demencial para cubrir agujeros presupuestarios, financiando un aparato estatal y militar mastodóntico, mientras la productividad real del país está en coma. Es un círculo vicioso clásico. Cuanta más moneda imprimen para intentar solucionar el problema, más diluyen el valor de cada billete en manos de la gente, provocando que la inflación deje de ser un fenómeno económico para convertirse en una hemorragia social. A esto debemos sumarle el factor de la corrupción estructural de los tipos de cambio, al mantener un dólar oficial artificialmente barato para las élites conectadas con el poder. El Estado ha subvencionado una fuga de capitales masiva. El dinero, que debería haber servido para estabilizar la nación, ha terminado en cuentas extranjeras o en el mercado negro, alimentando un sistema de castas financieras donde los pocos que tienen acceso al dólar se enriquecen mientras la moneda nacional se desintegra. En definitiva, el desastre de Rial es el resultado de intentar ignorar las leyes de la oferta y la demanda durante décadas, pensando que la ideología podría sustituir a la confianza. Lo que estamos viendo es el precio final de esa factura, una economía que se ha quedado sin crédito, sin aliados y lo más grave, sin tiempo. La situación actual ha transformado el día a día en una forma de darwinismo financiero, con una inflación alimentaria que ha perforado el techo del 105%, los productos básicos como la carne se han convertido en artículos de lujo que el 60% de la población ya no puede costear. Estamos viendo escenas desgarradoras de familias que agotan sus ahorros de décadas solo para cubrir el déficit de vida de un par de meses, enfrentándose a la desesperación de no tener dinero literalmente para comprar pan. Esta evaporación de la riqueza ha provocado que el salario mínimo, que apenas ronda los $100 mensuales en el mercado libre, sea una sentencia de pobreza absoluta. La gente ha dejado de ahorrar en reales para lanzarse a una búsqueda frenética de cualquier refugio, desde electrodomésticos viejos hasta stablecoin. Cualquier cosa es mejor que un billete iraní que pierde valor mientras lo sostienes en la mano. En el plano económico, el país está sufriendo lo que los analistas llaman un infarto logístico, debido a la situación de guerra y los ataques directos contra instalaciones clave. El gobierno ha prohibido la exportación de todos los productos agrícolas para intentar priorizar el abastecimiento interno, una medida desesperada que ha terminado de hundir a los productores locales que dependían de los ingresos en divisas. Además, el apagón masivo de Internet, utilizado como herramienta de represión ante las masivas protestas que han dejado miles de muertos desde diciembre, ha destruido la economía digital. Pequeños emprendedores y empresas tecnológicas han visto cómo su medio de vida desaparece de la noche a la mañana, dejando a Irán en una desconexión medieval que solo profundiza el aislamiento y el desempleo estructural. La economía iraní en este marzo de 2026 se encuentra atascada. A pesar de poseer recursos naturales inmensos, el sistema está bloqueando por una deuda pública de 1.800 billones de tomans y un déficit que el Banco Central solo sabe cubrir imprimiendo más papel mojado. Para el ciudadano promedio, el descontento ya no es solo político, es existencial. El enero rojo y las protestas que continúan hoy son el grito de una sociedad que siente que su gobierno gasta miles de millones en conflictos regionales, mientras el 57% de sus propios ciudadanos padece algún nivel de desnutrición. En definitiva, Irán hoy es el ejemplo perfecto de una economía de rapiña, donde la supervivencia del régimen se financia con la miseria de su pueblo, dejando
una nación herida de muerte que lucha por no desintegrarse por completo. Si Irán quiere detener la hemorragia del rial, el primer paso, y quizás el más doloroso, es la unificación inmediata del tipo de cambio. No se puede reconstruir una economía sobre una mentira. El gobierno debe eliminar el dólar oficial subsidiado, ese pozo de corrupción que permite a las élites saquear las reservas mientras el pueblo paga el precio en el mercado negro. Aunque esto causaría un shock inflacionario inicial, es la única forma de restaurar la transparencia y permitir que los precios reales vuelvan a guiar la producción. Pero la unificación es inútil si no va acompañada de una cede total de la monetización del déficit. El Banco Central debe recuperar su independencia y dejar de actuar como la imprenta personal del gasto militar. Irán necesita financiar sus deudas mediante un mercado de bonos domésticos real, aceptando tipos de intereses altos para atraer el capital que hoy huye despavorido hacia el oro y las criptomonedas. Sin embargo, las reformas internas son solo la mitad de la ecuación. Irán necesita, por encima de todo, normalizar su relación con el sistema financiero global. Esto implica no solo un nuevo acuerdo nuclear que levante las sanciones, sino la implementación rigurosa de los estándares de Gafi contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. Sin el sello de aprobación internacional, el país seguirá desconectado de la red SWIFT, operando como una economía condenada al trueque. Además, es imperativo desmantelar el monopolio económico de la Guardia Revolucionaria. El 60% de la economía iraní está bajo el control de fundaciones y empresas estatales opacas que no pagan impuestos y asfixian cualquier intento de iniciativa privada. Para que el país respire, la economía debe ser devuelta a los emprendedores y a las pymes, eliminando las barreras de entrada y garantizando la seguridad jurídica que hoy es inexistente. Finalmente, el cambio más crítico es el cambio de prioridad, de la expansión regional a la reconstrucción nacional. En un mundo de 2026 marcado por la fragmentación, Irán no puede permitirse gastar miles de millones en conflictos externos mientras sus propios ciudadanos padecen de desnutrición. La salida de la catástrofe requiere una inversión masiva en infraestructura civil, tecnológica y conectividad digital, revirtiendo la política de apagones que ha matado su sector tecnológico. Lo que hemos visto hoy con el rial iraní no es solo la historia de un país lejano en crisis, es el recordatorio más crudo de que el dinero, en última instancia, no es más que un contrato social basado en la confianza. Y cuando ese contrato se rompe, cuando la política intenta pisotear las leyes de la economía, el papel vuelve a ser simplemente papel. Irán es hoy el espejo donde se miran muchas economías que creen ser invulnerables, una advertencia de que la estabilidad es un lujo que se pierde en el momento en que dejas de proteger el valor del trabajo de tu gente. Si este análisis te ha ayudado a ver lo que otros ignoran, no olvides darle un like al vídeo y suscribirte a la Sociedad del Dinero. Nos vemos en el próximo vídeo.